Los casos de crímenes reales más perturbadores comienzan donde crees que terminan. Al principio, sigues una línea de tiempo ordenada, un sospechoso obvio o un motivo claro, solo para que la historia dé un giro y revele los horrores ocultos. Número 10. Fue en 2006 cuando Carolyn Watson y Julian Buchwald se enamoraron perdidamente el uno del otro. 2 años después ya estaban planeando casarse. A principios de 2008 la pareja incluso había hablado con un pastor local de su iglesia, la misma iglesia que los presentó. Estaban decididos a pasar el resto de sus vidas juntos. En ese momento, Carolyn vivía en Churchill, Australia, a poca distancia del pequeño pueblo de Budgerry, donde vivía Julian. Desde este pueblo, Julian saldría la mañana del 4 de marzo de 2008 para recoger a su novia e ir a una cita. Planeaban hacer un picnic para almorzar, algo que solían hacer a menudo. Después de recoger a Carolyn, la pareja fue a la granja de 1,200 acres de los padres de Julian, donde se abastecieron de comida y provisiones para el viaje. El joven le dijo a su madre que regresarían antes de las 3 de la tarde. El lugar al que iban a ir estaba ubicado en la propiedad, junto a una cascada. El camino hacia la zona fue tranquilo hasta que se encontraron con el cadáver de un animal. Julian estaba curioso y fascinado con la escena, así que detuvo el auto y le dijo a su novia que no tardaría mucho. Sin embargo, pasaron varios minutos, lo que llevó a Carolyn a considerar salir del auto y seguir a Julian para asegurarse de que estuviera bien. Antes de que pudiera tomar esa decisión, la joven miró por el retrovisor solo para ver a una figura desconocida vestida de negro y cubierta con un pasamontañas acercándose a la puerta del lado del pasajero. Carolyn no pudo reaccionar a tiempo y el desconocido la sacó a la fuerza del auto, le tapó la boca con cinta adhesiva y la ató antes de arrojarla al asiento trasero del vehículo. Pasaron varias horas antes de que el vehículo finalmente se detuviera y la víctima la sacaron a rastras y la dejaron en el suelo. De vuelta en la granja, los padres de Julian empezaron a preocuparse. La ausencia de su hijo y su novia no era algo común. Finalmente, la madre de Julian empezó a caminar de un lado a otro en la entrada. Ya entrada la tarde, ella vio algo atorado en la reja. Era una carta que parecía venir de los secuestradores. La naturaleza del mensaje sugería que la familia de Julian conocía a los agresores, con frases como «No nos pudiste dejar en paz y los recuperarás cuando terminemos nuestros asuntos en la zona». La nota usaba amenazas para asustar a la familia y evitar que contactaran a la policía, y no lo hicieron. Durante las siguientes horas se llevaron a cabo búsquedas extensas, pero no se pudo encontrar ningún rastro de la pareja desaparecida. No fue sino hasta una semana después que la policía recibió noticias. Carolyn y Julian habían sido encontrados a casi 200 kilómetros fuera de Budgerry. Habían llegado tambaleándose a la carretera cerca del Parque Nacional Alpino. Estaban en mal estado, quemados por el sol, con ampollas y moretones, pero al menos estaban vivos. Los dos fueron llevados a la estación de policía para ser entrevistados, donde Carolyn contó lo que había sucedido. Cómo fue arrastrada fuera del vehículo, atada, vendada y con cinta adhesiva. Solo fue liberada por su pareja, Julian, quien afirmó haberse soltado de las cuerdas y haber luchado contra los agresores, a quienes él identificó como miembros de un culto satánico. Durante los siguientes 6 días, vivirían en la naturaleza con los pocos suministros que habían llevado consigo. Los detectives se dirigieron al lugar de donde la pareja había sido secuestrada y encontraron varias pruebas clave: una pala, cuerda, ropa y cinta adhesiva. Pero al analizar esta evidencia, los investigadores encontraron algo peculiar. Todos estos artículos pertenecían a Julian Buchwald. Fue en este punto cuando la historia de secuestros, sectas y matrimonio comenzaría a desmoronarse. Bajo la presión del interrogatorio, la supuesta víctima reveló que ninguno de los dos estuvo en peligro real. De hecho, fue él, Julian, quien estuvo detrás del secuestro. Fue una artimaña ingeniosa, explicó, en un intento por conquistar a su novia y presionarla para que se casara con él antes, presentándose como el caballero de brillante armadura. Aunque tenían planes de casarse, Carolyn insistió en que esperaran porque quería terminar sus estudios. Julian dependía de un ambiente de intensa emoción para consumar su relación. En agosto de 2009, Julian Buchwald fue condenado por secuestro y sentenciado a 7 años y 3 meses, con 6 meses adicionales por intentar huir de la justicia. Número 9. Era el 12 de diciembre de 1997, cuando 6 hombres se reunieron afuera del Dunbar Armored Facility en la calle Mateo en Los Ángeles, California. Iban vestidos con ropa distintiva, llevaban pasamontañas y empuñaban armas de fuego pesadas. Entraron al lugar, evitando la mayoría de las cámaras de seguridad, y esperaron en la cafetería del personal.
Sabían que los guardias tomarían su descanso para comer ahí alrededor de las 12:30 a.m., permitiendo que los ladrones los emboscaran sin activar la alarma. Era viernes, lo que significaba que la bóveda con una cantidad significativa de dinero en efectivo estaría abierta, permitiendo la transferencia rápida de grandes sumas de dinero. Los 6 ladrones dominaron a los 2 guardias y los ataron con cinta adhesiva. No se disparó ni un solo tiro durante este incidente, un elemento intencional que evitaría que los ladrones llamaran la atención. Durante los siguientes 30 minutos, el grupo cargó sistemáticamente un camión U-Haul que habían estacionado afuera, y al final habían acumulado casi $19 millones, lo que hoy equivaldría a unos $40 millones. Los hombres enmascarados lograron escapar, llevando a cabo el robo de efectivo más grande en Estados Unidos, hasta que el asalto del domingo de Pascua de 2024 les quitó ese título. No dejaron ninguna evidencia ni víctimas, lo que hizo que el robo fuera considerado una obra maestra criminal. Los empleados de Dunbar estaban tan desconcertados como todos los demás, sin idea de quién podría estar detrás de tal profesionalismo y planeación. Pasarían 2 años antes de que uno de los robos más famosos fuera resuelto, y el principal responsable resultó ser alguien que casi nadie habría esperado. Cuando un hombre discreto le entregó a un agente inmobiliario un fajo de billetes a un asegurado con su banda de papel moneda, desencadenó una serie de eventos que llevarían a la condena de los 6 ladrones y a la identificación de un cerebro inesperado. Eugene Lamar Hill fue arrestado después de que el agente inmobiliario se pusiera en contacto con la policía. Confesó el crimen de inmediato e implicó al resto de los ladrones. Entre los sospechosos estaba un hombre nacido en Compton llamado Alan Pace el III, un ex empleado de Dunbar Armored Facility. A través de una investigación más profunda, se descubrió que justo antes de que ocurriera el robo, Pace había sido despedido de su puesto allí. Sin embargo, antes de dejar el trabajo, él se dedicó a documentar cada punto débil, los planos del lugar, la rutina y a mapear cada una de las cámaras. Luego, se puso en contacto y reclutó a 5 de sus amigos de la infancia, proporcionándoles todo lo que necesitaban para llevar a cabo el robo a gran escala. La noche del atraco, el grupo de 6 hombres se reunió en una fiesta en una casa donde establecerían una coartada. Al llegar al banco, Pace sacó sus llaves, que aún no le habían quitado, permitiendo que los ladrones entraran a la instalación. Había cronometrado las cámaras de seguridad y determinado cómo se podía evitar meticulosamente cada una de ellas. Una vez que todo terminó, para mayor seguridad, Pace retiraba todos los dispositivos de grabación de las cámaras y juntos regresaban a la fiesta en la casa, consolidando su coartada. Número 8. El 19 de abril de 1995, una explosión retumbó en el centro de Oklahoma City, donde se encontraba el edificio federal Alfred P. Murrah. El complejo federal albergaba la Administración del Seguro Social, el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos, las oficinas del Servicio Secreto de los Estados Unidos y muchos otros centros. Su uso significaba que el edificio casi siempre estaba lleno de vida. Esas vidas quedarían destrozadas cuando la explosión, que se originó dentro del edificio, sacudió sus paredes y destruyó una tercera parte de él. Una investigación pronto revelaría que el evento fue un ataque intencional, pero quién estaba detrás seguía siendo un misterio para todos. Poco después del evento, el personal de rescate comenzó a excavar entre los escombros, encontrando sobrevivientes y pérdidas trágicas. Los rescatistas sacarían a 684 personas heridas de los escombros y casi 200 cuerpos. El ataque en Oklahoma City se convirtió en el acto de terrorismo doméstico más mortal contra el gobierno en la historia de los Estados Unidos. Mientras se llevaban a cabo operaciones para salvar a las víctimas de la explosión, limpiar los escombros y localizar a los responsables, al otro lado de la ciudad, el patrullero Charlie Hanger realizaba su patrullaje de rutina cuando recibió esta llamada. Fue enviado al edificio federal para ayudar en el rescate. Sin embargo, casi de inmediato le ordenaron que se retirara y que permaneciera donde estaba, continuando con su trabajo habitual. Poco después de esa llamada, Charlie notó un Mercury amarillo que parecía no tener placa de registro. Detuvo el vehículo y, aunque era una parada de tráfico rutinaria por una placa de registro faltante, Charlie no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. En lugar de acercarse al Mercury, se quedó atrás y le pidió al conductor que saliera del vehículo. Timothy McVeigh, un veterano de la Guerra del Golfo, salió del auto e inmediatamente reveló que tenía un arma, la cual Charlie vio oculta en su chaqueta. McVeigh también le informó al oficial que el arma de fuego estaba cargada. El patrullero esposó a McVeigh y realizó una revisión estándar, encontrando un cargador de repuesto, una hoja afilada, una tarjeta de presentación con una nota escrita en la parte de atrás y una Glock calibre .45 cargada con municiones Black Talon.
Charlie transportó al hombre a la cárcel bajo el cargo de portar un arma oculta. De regreso en el edificio federal Alfred P. Murrah, el FBI había descubierto un camión de alquiler que fue rentado en Junction City, Kansas. Los investigadores contactaron a la agencia de alquiler y un dibujante de la policía hizo un retrato hablado de un hombre que usaba el nombre de Robert Kling, el supuesto arrendatario del camión. El retrato hablado fue mostrado a varias personas que identificaron a Robert Kling como un hombre llamado Timothy McVeigh. Este era el mismo Timothy McVeigh que el patrullero Charlie Hanger había detenido y fichado apenas 2 días antes. El principal sospechoso del FBI en el violento ataque, inesperadamente, ya estaba en prisión, como resultado de una detención de tránsito de rutina. La tarjeta de presentación que Charlie había encontrado en poder de McVeigh se convirtió en una pieza clave de evidencia. Provenía de una tienda de excedentes militares, y la nota en la parte trasera de la tarjeta decía: «Necesitaremos más TNT. $10 por barra». Número 7. Era 2012 cuando Dave Krupa, un mecánico de 37 años de Omaha, Nebraska, buscaba volver al mundo de las citas después de una reciente separación de su esposa. Dave parecía estar disfrutando la escena de las citas y, según se informa, salía con más de una mujer al mismo tiempo. Lo describían como un hombre agradable y común que simplemente buscaba compañía. Encontró algo de esa compañía con Shannon Liz Goyler, con quien salía de manera casual. Liz trabajaba como mesera en ese momento y era madre de un hijo. Quienes la conocían la describían como amigable, pero también era conocida por volverse bastante competitiva y tenía una vena celosa. Cuando Carrie Farber, de 37 años, entró en escena, la personalidad de Liz se haría evidente. Carrie era una mujer inteligente, madre soltera que vivía en Iowa y tenía un trabajo en la oficina del tesorero del condado de Pottawatomie. Sus seres queridos describían a Carrie como cariñosa, alegre y responsable. Dave dejó en claro a ambas mujeres que las veía de manera casual y que en ese momento no buscaba nada serio. Carrie y Liz también sabían la una de la otra y estaban conscientes del triángulo amoroso en el que se encontraban. Ocasionalmente se cruzaban en los pasillos del departamento de Dave cuando una se iba y la otra apenas llegaba. La mañana del 14 de diciembre de 2012, sin embargo, fue la última vez que Carrie visitó a Dave. Ella salió de su departamento esa mañana y luego dejó de verlo abruptamente. Inicialmente, la propia familia de Carrie también dejó de tener noticias de ella y empezó a preocuparse. Pero al final del día, empezaron a recibir respuestas, lo que solo empeoró sus preocupaciones. Las respuestas que recibieron no eran propias de ella. Les dijo que se mudaría a otro estado y que ya no deseaba tener contacto con ellos, ni siquiera con su propio hijo. Dave recibiría un mensaje similar, diciendo que se mudaba a Kansas para comenzar un nuevo trabajo y que necesitaba espacio. Sin embargo, poco después, el tono cambió. Sus mensajes se volvieron agresivos, acusatorios y amenazantes. Durante los siguientes 3 años, los mensajes implacables continuarían, incluso después de que él formalizara su relación con Liz, quien fue sometida al mismo tormento. Los mensajes insistían en que Carrie los estaba vigilando y mencionaban detalles muy específicos sobre su vida personal, lo que solo reforzaba la idea de que estaban siendo acosados. Los hechos culminaron en 2 órdenes de restricción que tanto Dave como Liz solicitaron contra Carrie, quien para 2015 aún no había sido vista por ninguno de sus seres queridos. Las preocupaciones de su familia sobre su seguridad y sobre si los mensajes de texto y correos electrónicos realmente provenían de ella llevaron a que se revisara el caso nuevamente. Los detectives del Departamento de Policía de Omaha se centraron en Dave y Liz, ya que ambos eran víctimas de acoso. Dave fue descartado casi de inmediato, pero Liz, por otro lado, había atraído más atención. Después de mostrarles a los investigadores una carta escrita a mano que recibió de Carrie y afirmar que ella había incendiado su casa, comenzaron a investigar la huella digital. Y usando la dirección IP, los detectives pudieron determinar que los mensajes se estaban enviando desde puntos de acceso Wi-Fi locales en Omaha, como bibliotecas y negocios. Los investigadores también descubrirían que estos lugares locales eran frecuentados por una persona involucrada en el caso, y no era Carrie. Liz Goyler resultó no ser una víctima de acoso, sino que era la que estaba detrás de todo. Después de confiscar su iPad, la policía descubriría una conspiración bastante compleja, así como evidencia de un homicidio. A través de la evidencia en el iPad, los detectives pudieron determinar que Carrie ya no estaba viva. Liz, enfurecida por los celos, supuestamente le quitó la vida y para despistar a todos, comenzó a hacerse pasar por ella. Tras su arresto e interrogatorio, la mujer admitió todo, alegando que lo hizo para proteger a Dave de Carrie, a quien describió como maliciosa.
En 2017, 5 años después de la desaparición de Carrie, Liz fue condenada por homicidio en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Trágicamente, Carrie nunca fue localizada, pero incluso sin un cuerpo, los detectives pudieron esclarecer la verdad para su familia, quienes sabían desde el principio que no todo era lo que parecía. Número 6. En Bagdad se encuentra uno de los bancos comerciales más grandes de Irak, que se convirtió en el escenario de uno de los robos bancarios más grandes de la historia. Fue el banco de inversiones Dar es Salaam el que se convertiría en el objetivo de un robo a gran escala. Eso llevó a la pérdida de $282 millones estadounidenses y 220 millones de dinares iraquíes, que en ese momento valían alrededor de $173.000. Fue el 11 de julio de 2007, en medio de la guerra civil iraquí, cuando se descubriría este meticuloso robo, dejando tras de sí una serie de preguntas sin respuesta y una falta de acción legal. Esa mañana, como cualquier día normal, los gerentes del banco Dar es Salaam entraron a la bóveda, una medida de seguridad rutinaria. Para su sorpresa, sin embargo, las arcas del banco habían sido vaciadas. $282 millones estadounidenses y 220 millones de dinares iraquíes habían desaparecido. Con los recursos y el alcance de la policía iraquí enfocados en la guerra en curso, se hizo poco para investigar este preocupante suceso. Aquellos que sí investigaron el caso señalaron un elemento obvio pero aún así impactante del crimen. Fue un robo interno. Cuando 3 guardias de seguridad no se presentaron a trabajar en los días siguientes, quedó claro que estaban involucrados en este gran robo. Aprovechando la tranquilidad y la oscuridad de la noche, llevaron a cabo el robo de manera sistemática y desaparecieron sin dejar rastro. Mientras el mundo estaba enfocado en la violencia sectaria que se desarrollaba, 3 hombres con los códigos y llaves de uno de los bancos más prestigiosos del mundo llevaron a cabo lo que se convertiría en uno de los mayores robos bancarios de todos los tiempos. No usaron explosivos ni herramientas para forzar cerraduras, y no tenían un plan elaborado ni conocimientos especiales sobre robos bancarios. Solo usaron el momento perfecto, conocimiento del funcionamiento interno y una fuerza policial sobrecargada. Como no fueron detenidos en ninguno de los puntos de control de Bagdad, se teorizó que los hombres podrían estar conectados con una conspiración más seria y probablemente tenían vínculos con milicias que les permitieron salir de Bagdad, llevarse el dinero en efectivo y desaparecer del sistema. La parte más impactante de este caso real es que ninguno de los involucrados fue capturado, pero con el tiempo, una buena parte del dinero volvió a aparecer. Número 5. Heather Kwan y Ryan Waller habían estado saliendo durante casi 8 meses cuando decidieron mudarse juntos y rentaron un departamento en Phoenix, Arizona, junto con otra compañera de cuarto llamada Alicia. Era 2006 y Ryan acababa de terminar la preparatoria, mientras que Heather estaba en proceso de obtener su título universitario. Por lo que se sabe, su relación parecía ser normal. Ambos estaban completamente enamorados el uno del otro y todo parecía ir bien. Por eso, todos los que conocían a la pareja quedaron perplejos cuando la policía rodeó su departamento el día de Navidad, después de que familiares preocupados no habían tenido noticias de ninguno de los dos ese día. Los oficiales entraron al departamento y encontraron que Heather había sido víctima de un ataque fatal, mientras que Ryan, con un ojo morado, se movía por el departamento como si nada. Creyendo que él era el agresor que llevó a cabo el trágico ataque, fue arrestado y llevado para ser interrogado. Pero Ryan no podía recordar mucho de lo que había sucedido ese día. Los detectives asumieron que él y su pareja habían tenido algún tipo de disputa doméstica que escaló y resultó en una pelea física que terminó siendo fatal. Ryan pasaría 4 horas en un coche de policía y otras 2 horas en la sala de interrogatorios. No fue sino hasta 6 horas después de su arresto que los detectives descubrirían que el ojo morado de Ryan no era el resultado de que una víctima intentara defenderse. Asistentes médicos llegaron a la comisaría y examinaron la herida evidente. Resultó que Ryan había sobrevivido a un disparo con una bala que penetró en su ojo izquierdo y alteró la función de su cerebro. A pesar de su condición, y antes de ser trasladado al hospital, pudo nombrar a los atacantes que le quitaron la vida a su novia y lo dejaron con convulsiones debilitantes después. Él identificó a los agresores como su excompañero de cuarto, Richie Carver, y el padre de Carver, Larry. A Ryan le dispararon primero, pero Carver se dirigió a la siguiente habitación, donde le quitó la vida a Heather, quien estaba descansando en el sofá. El padre y el hijo luego procedieron a robar la casa, llevándose una guitarra y varios aparatos electrónicos, ninguno de los cuales fue encontrado jamás. Pero, sin que los agresores lo supieran, Ryan Waller había sobrevivido al ataque el tiempo suficiente para identificarlos y presenciar su posterior arresto. Número 4.
La Unidad 7 en Heathrow International Trading Estate, en el oeste de Londres, Inglaterra, sería el escenario de lo que se convertiría en uno de los robos más grandes y notorios en la historia británica. Este almacén aparentemente común, escondido entre muchas unidades similares, era en realidad el centro neurálgico de una cantidad significativa de metales preciosos. La Unidad 7 era operada por Brinks-Mat, una empresa conjunta formada por la asociación entre la reconocida organización de seguridad estadounidense Brinks y la empresa londinense Mat Transport. El esfuerzo conjunto tenía como objetivo proporcionar la máxima seguridad para los valiosos activos almacenados en el interior. El almacén en sí fue diseñado para albergar lingotes pertenecientes a Johnson Matthey Bankers Limited, una institución financiera muy respetada con una larga historia en el comercio de metales preciosos. La presencia de lingotes tan valiosos hacía que el lugar fuera un objetivo obvio y tentador para quienes planeaban un gran robo. Se esperaba que las medidas de seguridad implementadas disuadieran a cualquier posible delincuente. Pero como la historia pronto revelaría, incluso las defensas más cuidadosamente preparadas a veces pueden ser vulneradas. Eran las 6:40 a.m. del 26 de noviembre de 1983 cuando 6 ladrones enmascarados y armados irrumpieron en el almacén sin previo aviso. El personal, que realizaba sus tareas habituales, quedó impactado por la repentina aparición de estos criminales. La banda actuó de manera metódica, claramente se habían tomado el tiempo para planear este ataque. Derramaron gasolina por todo el establecimiento, empapando los pisos y amenazando con prenderle fuego, atrapando al personal dentro a menos que cooperaran y revelaran la combinación de la bóveda. La presión era abrumadora, dejando a los empleados con poca opción más que obedecer. Inicialmente se creía que el objetivo del delincuente era el $1.000.000 en pesetas españolas almacenadas dentro de la bóveda. Sin embargo, cuando se abrieron las puertas de la bóveda, los ladrones se encontraron con una escena inesperada. 3 toneladas de lingotes de oro puro que se suponía solo estarían almacenadas ahí por un corto periodo de tiempo. Había 6.800 lingotes de oro que habían sido almacenados en el almacén para pasar la noche. Cada uno valía por sí solo una pequeña fortuna. Este enorme cargamento estaba destinado a ser transferido a Hong Kong poco después. En la confusión que siguió a la apertura de la bóveda, los ladrones trabajaron rápida y metódicamente. Cargaron no solo el efectivo en pesetas españolas y lingotes de oro, sino también platino, unos extraordinarios 1.000 quilates de diamantes y cheques de viajero por un valor de $250.000 en sus vehículos. El botín de la banda ascendió a la asombrosa cantidad de 26 millones de libras en ese momento, una suma que equivaldría a aproximadamente 290 millones de libras al valor actual. Cuando todo terminó y las autoridades finalmente llegaron al lugar, la primera pregunta que todos tenían en mente era: ¿cómo lograron los ladrones evadir las estrictas medidas de seguridad? La respuesta daría un giro sorprendente a una historia ya de por sí dramática. Resultó que el guardia de seguridad asignado al almacén estaba involucrado en el robo. El guardia, Anthony Black, permitió que la banda de ladrones entrara y los ayudó a llevarse un botín considerable. Ninguno de los otros empleados jamás vio venir la traición. Para ellos, Black era solo otro guardia de seguridad. Pero el papel que desempeñó en uno de los mayores robos de la historia británica le valió una condena de 6 años de prisión por robo. Número 3. No se considera inusual que los pacientes en hospitales y centros médicos fallezcan. El diagnóstico puede ser terminal, las heridas graves y, a veces, las operaciones salen mal. Cuando los pacientes enfermos fallecen en estos hospitales, a menudo se considera algo natural, especialmente cuando no hay pruebas que sugieran lo contrario. Sin embargo, entre 1988 y 2003, los centros médicos de Nueva Jersey y Pensilvania registraban una tasa de mortalidad creciente. El número de pacientes que sucumbían a sus enfermedades aumentó drásticamente, algunos de los cuales ya estaban en proceso de recuperación. Las muertes dejaron al personal del hospital triste y perplejo, pero los dictámenes de causas naturales indicaban en que nada estaba fuera de lo común. Sin embargo, unos pocos creían que algo más ominoso estaba ocurriendo. Estas preocupaciones culminaron en 2003 en el Centro Médico de Somerset. Fue aquí donde una enfermera llamada Charles Cullen acababa de empezar a trabajar. Él llevaba alrededor de 16 años en la profesión y había trabajado en 9 hospitales diferentes. Acababa de ser despedido de su puesto en Sagrado Corazón y se mudó al condado de Somerset, donde sería contratado en el centro médico. Ese año, los miembros del personal en el establecimiento empezaron a inquietarse después de notar la administración incorrecta de medicamentos que estaba llevando a cabo una de las enfermeras. Posteriormente, se realizó una revisión en el hospital y se descubrió que la administración inapropiada de medicamentos había resultado en la muerte de varios pacientes.
Para ese momento, se estimaba que eran alrededor de una docena. En el centro de esta investigación estaba Cullen, el nuevo enfermero. La investigación revelaría lo impensable. El enfermero había estado administrando intencionalmente dosis incorrectas y medicamentos equivocados a los pacientes, terminando con la vida de más de una docena de personas. Sin embargo, sus crímenes iban mucho más allá de esto. 2 meses después de que comenzaron los esfuerzos, Cullen, quien no sabía que estaba siendo investigado, salió a cenar con una amiga y colega, Amy Laufran. Amy llevaba un micrófono oculto durante la comida, lo que permitió a los investigadores escuchar lo que se convertiría en una confesión de pesadilla. Esa noche, Cullen le contó a Amy cómo usó dosis letales de varios medicamentos para terminar con la vida de hasta 40 personas. Esas 9 instalaciones médicas en las que había trabajado anteriormente estaban ubicadas en Pensilvania y Nueva York, y todas habían visto un aumento inexplicable en las tasas de mortalidad en los últimos años. Sin que estos hospitales lo supieran, fue uno de sus propios empleados quien se convirtió en el principal factor detrás de ese aumento. Cullen fue arrestado y se declaró culpable de 29 cargos de homicidio en primer grado y 5 cargos de intento de homicidio. Sin embargo, los investigadores creen que el enfermero fue responsable de hasta 400 casos, la mayoría de los cuales no pueden ser confirmados simplemente por la falta de registros médicos. Número 2. El 11 de abril de 1994, la policía fue llamada a un estanque ubicado en la aldea de Luchong, en la provincia de Hubei, China. Los residentes habían notado una figura flotando en el agua. Los oficiales pudieron concluir que se trataba del cuerpo de una persona fallecida. El cuerpo fue recuperado del agua y se descubrió que era el de una mujer. Ella llevaba un chaleco de lana amarillo, una camisa color cártamo, mallas negras, shorts azules y zapatos morado oscuro. Se estimó que tenía alrededor de 30 años. Una autopsia reveló que la mujer no identificada había sido sometida a una agresión, encontrándose varias heridas en su cuerpo. Se presume que su fallecimiento ocurrió 2 meses antes. Con la esperanza de identificar a la mujer, los oficiales enviaron un aviso a varias aldeas, contactando a los residentes que habían reportado la desaparición de sus familiares desaparecidas. No pasó mucho tiempo antes de que una mujer se presentara. Ella había reportado la desaparición de su hija, Sang Sai-yu, después de no tener noticias de ella durante bastante tiempo. Explicaron que Sang había desaparecido a finales de enero de ese año. Tenía 29 años y medía aproximadamente 115 centímetros de altura. Su familia la describió como una persona de rostro redondo, cabello corto y nariz respingada. Además, vestía a la moda. La descripción coincidía aparentemente con la de los restos no identificados, lo que llevó a la policía a concluir que el cuerpo que habían encontrado pertenecía efectivamente a la desaparecida Sang Si-yu. A partir de ahí, los investigadores dieron con el cónyuge de Sang, cuyo nombre es Xiao Sai-yu. Según él, Sang sufría de una enfermedad mental, resultado de su trabajo sumamente estresante y poco gratificante. Los dos habían tenido una discusión, afirmó, y posteriormente Sang se escapó de casa. Sin embargo, los detectives no le creyeron a Xiao, quien negó repetidamente estar involucrado en la muerte de su esposa. Incluso sugirió que el cuerpo había sido mal identificado, insistiendo en que Sang seguía viva. Xiao fue arrestado e interrogado sin piedad durante 10 días, tiempo en el que fue sometido a una brutalidad severa que lo obligó a confesar finalmente. Después de 4 versiones diferentes, un juicio largo y cartas de personas del pueblo insistiendo en que Xiao era un borracho beligerante, el hombre fue sentenciado. Durante 11 años, Xiao permaneció encarcelado, etiquetado como un maníaco homicida. Luego, en marzo de 2005, sucedió lo inesperado. Sang Sai-yu, la víctima que se había confirmado como fallecida, apareció en la aldea. La mujer explicó que, después de sufrir una crisis mental, huyó de su casa y más tarde conoció a un hombre en Shandong con quien se casó y tuvo un hijo. Ella continuó viviendo una vida completamente diferente de la que nadie en Luchang tenía conocimiento. Su regreso inesperado llevaría a la liberación de Xiao después de que Xiao fuera condenado por un crimen que no ocurrió. La víctima seguía viva, así que obviamente él no podía ser culpable del crimen. Sin embargo, este evento finalmente resultaría en la reapertura del caso del cuerpo mal identificado, cuya identidad una vez más era desconocida y cuyo agresor aún no ha sido capturado. Número 1. Tanya Tadlock y Clarence Hughes se conocían desde hace varios años antes de casarse en Nueva Orleans, donde vivían. Y después de tener un hijo juntos, los 3 se mudaron a Tulsa, Oklahoma, y continuaron con lo que parecía ser una vida ordinaria. En un día normal de abril de 1990, Tanya, de 20 años, estaba siguiendo su rutina diaria, cuando de repente fue atropellada por un conductor.
La encontraron inconsciente al costado de la carretera después de que el conductor huyó del lugar. La llevaron a un hospital de Oklahoma City, lo que comenzó como una investigación rutinaria de un atropello y fuga, pero se convirtió en una complicada red de conspiraciones porque ni Tanya ni Clarence eran quienes todos pensaban que eran. Mientras la policía intentaba averiguar quién estaba detrás del atropello y fuga, Tanya sucumbió a sus heridas, tras lo cual la policía escuchó las preocupaciones de una compañera de trabajo que creía que algo no cuadraba con Clarence. Estas preocupaciones alertaron a las autoridades para que prestaran más atención al esposo viudo. Después de que Tanya Hughes fue enterrada, notaron que Clarence intentó cobrar 2 pólizas de seguro que se habían contratado para ella solo unos meses antes. Durante este proceso, él utilizó 3 números de seguro social. Se descubrió que 2 eran falsos y uno pertenecía a un fugitivo, Franklin Floyd. Floyd era un delincuente convicto de Georgia que había estado huyendo desde 1973 después de intentar secuestrar a una joven en una gasolinera. Después de pagar la fianza, había estado huyendo desde entonces, usando identidades falsas y evadiendo la ley. Pronto se confirmó que Clarence Hughes en realidad era Franklin Floyd y el FBI pronto intervino en el caso. Durante los siguientes meses, los investigadores analizarían cada aspecto de la vida del delincuente y descubrirían algo realmente escalofriante. Descubrieron fotos de la infancia de Tanya que datan de la década de 1970 y en la mayoría de ellas aparecía Floyd, quien era significativamente mayor que ella. Pronto se enteraron de que Tanya tampoco era su verdadero nombre. La víctima en realidad era Suzanne Marie Savakis, la hija de una mujer con la que el delincuente se había casado. Resultó que Floyd había secuestrado a Suzanne, así como a sus 3 hermanos, mientras su madre cumplía una condena de 1 mes en la cárcel. Él crió a los niños, quienes tomaron caminos diferentes, excepto Suzanne, quien permaneció bajo el control de Floyd hasta que tuvo la edad suficiente para casarse. Él le hizo asumir el alias de Sharon Marshall durante la preparatoria, que luego pasó a ser Tanya Tadlock después de mudarse a Tulsa. Tanya era la desaparecida Suzanne Marie Savakis, una víctima de secuestro. Y su esposo era el hombre que la secuestró cuando era niña, un fugitivo buscado que fue condenado por 2 agresiones, 2 secuestros y 1 homicidio. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos.